A lo largo de nuestra vida, es común caer en la tentación de idealizar a las personas, asignándoles virtudes que realmente no poseen. Esta tendencia puede parecer inofensiva a nivel superficial, pero en el plano energético crea un desequilibrio. Al idealizar, generamos lo que llamamos potenciales excesivos, una carga energética que distorsiona nuestra percepción de la realidad. Este desequilibrio desencadena lo que se conocen como fuerzas equilibrantes, que buscan restaurar la armonía en el universo, aunque esto signifique desmantelar nuestras ilusiones más queridas. Pero no siempre idealizamos personas. A veces, sobrevaloramos ideas, expectativas o incluso nuestros propios sueños. En lugar de ver la realidad, preferimos crear castillos en el aire. El soñador, en su búsqueda de escapar de una realidad que no le agrada, acaba chocando constantemente con la dureza del mundo real. Las fuerzas del equilibrio siempre buscarán derribar estas ilusiones, llevándonos a un despertar forzado que muchas veces es doloroso. La idealización no solo afecta nuestras emociones, sino que nos ata a relaciones de dependencia, generando expectativas irreales que inevitablemente conducen a la decepción. Ya sea en una relación amorosa o en la manera en que vemos el mundo, este acto de sobrevaloración nos pone en una posición de vulnerabilidad, pues tarde o temprano la realidad se impone y la desmitificación es inevitable. Nos encontramos entonces con un dilema: ¿cómo podemos evitar caer en esta trampa y mantener una relación más equilibrada con nuestro entorno y con nosotros mismos? En este video exploraremos cómo la idealización, ya sea de personas, situaciones o incluso nuestros propios sueños, puede afectar nuestra vida diaria. Veremos cómo al crear estas ilusiones generamos un desequilibrio que, tarde o temprano, la realidad se encargará de corregir. Más importante aún, aprenderemos a evitar caer en relaciones de dependencia que nos alejan de nuestra verdadera felicidad y equilibrio interior. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Idealizar a una persona no es simplemente un error de percepción, es una distorsión que tiene consecuencias profundas a nivel emocional y energético. Cuando sobrevaloramos a alguien, le asignamos características y cualidades que en realidad no posee. Este acto de darle más valor del que realmente tiene, crea un potencial excesivo en nuestro campo energético y, como hemos mencionado antes, las fuerzas equilibrantes siempre buscarán restaurar el equilibrio, aunque eso signifique desmitificar nuestra ilusión de manera dolorosa. Imaginemos a un joven enamorado que ve a su pareja como un ángel de belleza pura. A sus ojos, ella es perfecta, alguien que encarna todas las cualidades que él siempre había soñado. Sin embargo, con el tiempo, la realidad comienza a mostrar sus facetas. Esa persona idealizada puede resultar ser alguien más terrenal, alguien que no comparte las mismas expectativas románticas o incluso que tiene defectos y limitaciones, como cualquier ser humano. La desilusión que sigue a esta desmitificación no es solo un golpe emocional, sino el colapso del potencial excesivo que el joven había creado. Un ejemplo aún más claro lo encontramos en la vida del famoso escritor Karl May. Sus lectores lo idealizaban, lo veían como un héroe del salvaje oeste, viviendo aventuras extraordinarias. May se convirtió en el ídolo de muchos que, al descubrir que nunca había pisado el suelo americano y que había escrito parte de sus obras desde la cárcel, no solo se desilusionaron, sino que algunos llegaron a odiarlo. La creación del ídolo y la subsecuente desmitificación es un ciclo repetido que vemos en nuestra vida diaria, ya sea en nuestras relaciones personales o en cómo percibimos a figuras públicas. Cuando idealizamos a una persona, creamos una dependencia emocional. Esa persona debe mantenerse en el pedestal donde la hemos colocado, y cualquier desvío de nuestras expectativas se siente como una traición. Este tipo de relaciones de dependencia no solo genera frustración, sino que activa las fuerzas equilibrantes que buscan eliminar el potencial excesivo. A menudo, esas fuerzas actúan de manera implacable, llevando a la separación o al distanciamiento, como si el universo tratara de mostrarnos que nuestra percepción estaba errada desde el principio. El problema principal de la idealización es que crea expectativas irreales que la realidad nunca podrá satisfacer. En algún punto, la desmitificación es inevitable y con ella viene el dolor de la decepción. Y lo más importante,
esas relaciones basadas en expectativas y dependencias tienden a ser inestables y poco duraderas. La idealización no siempre se enfoca en una persona concreta. En muchos casos, la sobrevaloración se proyecta hacia ideas, sueños o ilusiones que ni siquiera tienen una base real. Esta segunda variante de la sobrevaloración ocurre cuando no hay un objeto físico o tangible que se idealiza, sino que la mente fabrica escenarios o fantasías, creando castillos en el aire. Al igual que en la primera variante, esto también genera un potencial excesivo que inevitablemente activará las fuerzas equilibrantes. Pensemos en un soñador que, insatisfecho con su realidad, se refugia en un mundo imaginario donde todo es perfecto. Este tipo de desconexión con el presente puede parecer inofensivo, pero a nivel energético, está creando una brecha entre lo que es y lo que se imagina. Las fuerzas equilibrantes, para restaurar el equilibrio, harán que la persona choque con la realidad una y otra vez, destruyendo poco a poco esos castillos en el aire que construyó en su mente. Este ciclo de desilusión no solo causa frustración, sino que también puede llevar a la persona a sentir que la vida es injusta o que sus sueños son imposibles de alcanzar. Un claro ejemplo de esto es cuando alguien idealiza a una pareja que aún no existe. Imaginemos una mujer que se crea en su mente la imagen de un marido perfecto, alguien que cumple con todas las expectativas y virtudes que ella ha soñado. Cuanto más idealiza esta figura inexistente, más se convence de que esa persona está destinada a aparecer en su vida. Sin embargo, esta expectativa tan alta crea un potencial excesivo. El resultado es que, cuando finalmente conoce a alguien, ese individuo suele tener cualidades diametralmente opuestas a lo que ella había imaginado. Este fenómeno puede parecer irónico, pero es la forma en que las fuerzas equilibrantes actúan. Cuanto más insistes en una imagen ideal, más probable es que la vida te presente lo opuesto, como si el universo tratara de devolver el equilibrio neutralizando esas expectativas. La mujer que rechazaba vehementemente ciertas características en una pareja, como la grosería o el alcoholismo, podría encontrarse, sin darse cuenta, atraída hacia una persona que encarna precisamente esos rasgos. Es la manera en que su aversión activa el potencial excesivo, atrayendo lo que rechaza con más fuerza. Este principio no se limita solo a las relaciones amorosas. En cualquier área de la vida, cuando idealizamos una situación o un resultado, creamos una especie de deuda energética que eventualmente las fuerzas equilibrantes tendrán que resolver. Los castillos en el aire pueden ser atractivos, pero cuando no están basados en la realidad, siempre serán derrumbados por la vida misma, dejándonos enfrentados a la dura realidad que tratamos de evitar. Es importante recordar que las expectativas irreales, ya sean sobre personas o situaciones, no solo nos alejan de la realidad, sino que también nos privan de disfrutar de lo que realmente tenemos. La vida no puede ajustarse a las fantasías que construimos, y cuanto más nos alejamos de lo real, más nos empujan las fuerzas equilibrantes de vuelta a lo que es tangible y concreto. La comparación y la contraposición son grandes generadores de potenciales excesivos y a menudo pasan desapercibidos en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, estos elementos son la raíz de muchos conflictos, tanto internos como externos. ¿Por qué sucede esto? Cuando nos comparamos con los demás o comparamos a otros entre sí, estamos creando una distorsión energética en la realidad. Estamos estableciendo un juicio de valor que, aunque parece inofensivo, desencadena una serie de desequilibrios que las fuerzas equilibrantes deben corregir. Imagina por un momento que te dices a ti mismo: yo no soy tan bueno como esa persona en mi trabajo, o mi país es mejor que el suyo. En ese instante, creas una polaridad: de un lado está lo que consideras mejor y del otro, lo que consideras peor. Este juicio genera un potencial excesivo porque altera el equilibrio natural de la situación. Las fuerzas equilibrantes, en su misión de restaurar el equilibrio, pueden intervenir de dos maneras: separando a las personas o enfrentándolas directamente. Un claro ejemplo de este fenómeno a nivel colectivo es cuando las naciones comparan sus logros o sus culturas. El orgullo nacional, en su forma más intensa, no es más que una comparación exacerbada. Expresiones del tipo: mi nación es superior a la tuya, no solo genera una distorsión en el ámbito energético, sino también tensiones sociales que, llevadas al extremo, pueden desembocar en guerras o revoluciones. La comparación, sea en el plano personal o colectivo,
es el catalizador que desencadena estas fuerzas. Del mismo modo, el complejo de inferioridad es una comparación negativa que afecta a nivel personal. ¿Por qué me siento menos que los demás? La respuesta está en el acto mismo de compararse, en el cual surge la noción de que algo o alguien es superior o inferior. Las fuerzas equilibrantes no juzgan el tipo de comparación, simplemente actúan para eliminar el desequilibrio. Si la comparación es positiva, esas fuerzas pueden crear situaciones que derrumben la superioridad percibida. Si la comparación es negativa, es posible que se fortalezcan las circunstancias que te hacen sentir aún más pequeño. Esta lucha interna puede intensificarse en la medida en que las fuerzas equilibrantes intentan restaurar la armonía en el campo energético. Este fenómeno también ocurre en las relaciones interpersonales. En las familias, grupos sociales o lugares de trabajo, la comparación constante es la raíz de muchos conflictos. Ellos no son como nosotros, es una afirmación que, desde su formulación, prepara el terreno para el conflicto. Ellos tienen más que nosotros, genera envidia, y, ellos son peores que nosotros, alimenta una falsa superioridad que inevitablemente será corregida. Las fuerzas equilibrantes actúan en estos casos creando tensiones que llevarán a la confrontación o a la reconciliación. Pero en la mayoría de los casos, como el péndulo del conflicto tiene un gran atractivo energético, la resolución suele llevar a una colisión. Una analogía interesante que ilustra este punto es cuando una persona se siente celosa al comparar su relación con la de otros. Al establecer una expectativa de lo que debería ser, se genera una contradicción entre lo que la persona quiere y lo que tiene. El resultado es un potencial excesivo que atrae las fuerzas equilibrantes y puede generar tensiones en la relación, lo que a menudo lleva a una ruptura o una gran desilusión. En resumen, la comparación y la contraposición son fuentes poderosas de desequilibrio. Al enfrentarnos constantemente con los demás en un juicio de mejor o peor, estamos creando distorsiones en nuestra propia vida que las fuerzas equilibrantes tratarán de corregir, a menudo de maneras que nos resultan inesperadas y, en muchos casos, indeseadas. La clave para evitar este conflicto es eliminar la necesidad de compararnos constantemente y aceptar la unicidad de cada individuo y circunstancia. Así, reducimos el potencial excesivo y permitimos que las fuerzas equilibrantes mantengan la armonía en nuestra vida. Todos los conflictos, sean personales o colectivos, tienen en su núcleo la creación de un potencial excesivo. Como vimos en videos anteriores, este potencial surge cuando sobrevaloramos o subestimamos una situación o persona y luego generamos expectativas o comparaciones. Las fuerzas equilibrantes intervienen con el propósito de restaurar el equilibrio energético. Sin embargo, la manera en que lo hacen puede ser impredecible y, a menudo, contraria a lo que esperamos. Cuando surge un conflicto, las fuerzas equilibrantes pueden actuar de diversas maneras. En algunos casos, buscan separar a las personas o elementos en conflicto, tratando de eliminar la fuente del desequilibrio. En otros casos, intensifican el conflicto para que llegue a un punto de ruptura donde el equilibrio finalmente pueda restablecerse. En cualquier caso, estas fuerzas no toman partido, simplemente actúan para restaurar el balance. Un ejemplo de esto puede verse en las relaciones personales. Supongamos que dos amigos han desarrollado una rivalidad silenciosa debido a la comparación constante. Ambos intentan superarse mutuamente, lo que genera un potencial excesivo de competencia. Las fuerzas equilibrantes, en este caso, podrían provocar un distanciamiento entre ellos, eliminando así la fuente de la tensión. Alternativamente, podrían generar una confrontación directa que forzaría a los amigos a enfrentar sus diferencias. Del mismo modo, en el ámbito colectivo, las fuerzas equilibrantes actúan cuando grupos o naciones se comparan entre sí. Si una nación se siente superior a otra, las fuerzas equilibrantes podrían intervenir a través de eventos económicos, políticos o sociales que reduzcan esa percepción de superioridad. El objetivo no es castigar, sino restaurar el equilibrio. Sin embargo, si el potencial excesivo es demasiado grande, estas fuerzas podrían intensificar las tensiones hasta llegar a un conflicto abierto, como una guerra o una revolución. Es importante entender que las fuerzas equilibrantes no responden a nuestras intenciones ni deseos. No les interesa si queremos mantener una relación,
una posición social o una ventaja competitiva. Ellas simplemente buscan neutralizar el exceso de energía. Esto significa que, si generamos un potencial excesivo de orgullo, comparación o dependencia, estas fuerzas encontrarán la manera de desmantelar ese potencial, aunque para nosotros el resultado sea doloroso o indeseado. La clave para evitar la intervención negativa de las fuerzas equilibrantes está en nuestra capacidad para mantener el equilibrio interno. Al reducir nuestras expectativas, sobrevaloraciones y comparaciones, podemos evitar crear potenciales excesivos. De esta forma, permitimos que la vida fluya sin la necesidad de intervenciones drásticas que podrían desestabilizarnos emocional o materialmente. En definitiva, los conflictos son el resultado de un desequilibrio energético, y las fuerzas equilibrantes están constantemente trabajando para restaurar la armonía. Cuando entendemos este proceso, podemos comenzar a tomar decisiones más conscientes que eviten la creación de estos potenciales excesivos, lo que nos permitirá llevar una vida más equilibrada y pacífica. Hasta ahora, hemos explorado en profundidad la relación entre la idealización y el potencial excesivo que ésta genera. Sin embargo, la idealización no es la única forma de crear relaciones de dependencia. Hay otras áreas clave en las que estas relaciones se forman y cada una contribuye a la creación de esos mismos potenciales excesivos que hemos mencionado. Por ejemplo, la dependencia que surge del deseo de perfección, el miedo al fracaso, el anhelo de poder o el valor que damos al dinero. También encontramos la culpa, el sentimiento de superioridad o inferioridad y la importancia que le damos a nuestra imagen personal o a la opinión de los demás. Todos estos temas representan relaciones de dependencia que, como la idealización, generan desequilibrio y nos atan a patrones de pensamiento que terminan limitándonos. En esencia, todas estas relaciones de dependencia comparten un hilo común: sobrevalorar algo o a alguien hasta el punto de distorsionar la realidad y generar tensiones internas. Estas tensiones, a nivel energético, crean el potencial excesivo que hemos discutido, y es precisamente este potencial el que desencadena la intervención de las fuerzas equilibrantes. Sin embargo, la verdadera clave para evitar la intervención de estas fuerzas es aprender a desapegarnos, a vivir sin otorgar una importancia desmedida a personas, cosas o situaciones. La conclusión es clara: para vivir una vida más equilibrada, armoniosa y libre de conflictos, debemos aprender a relacionarnos sin depender de lo que no podemos controlar. Al renunciar a la idealización y al derecho de posesión, abrimos la puerta a una vida en la que las fuerzas equilibrantes no tienen motivos para intervenir. Amar sin exigir reciprocidad, trabajar sin obsesionarnos con el éxito, y vivir sin sobrevalorar lo que nos rodea, son las claves para mantener la paz interior y avanzar hacia líneas de vida más armoniosas. Este es solo el comienzo. Las otras formas de dependencia son igualmente poderosas, pero con el mismo principio podemos abordarlas y superarlas. Mantente atento a los próximos videos, donde desentrañaremos más sobre estas relaciones y cómo equilibrar nuestra vida para vivir en mayor paz y armonía. Si este video resonó contigo, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo con quienes también buscan transformar su realidad. Nos vemos en el próximo video.